Es muy peligroso cuando uno cae en su propia propaganda de esta manera. Pero a menudo vemos que esto es lo que ocurre durante los conflictos, porque algo similar sucedió en 2014, después de que Rusia recuperara Crimea. En aquel momento, el presidente Obama salió y rechazó la posición rusa. Los rusos habían dicho, bueno, vosotros tomasteis Kosovo. Se les permitió separarse sin el permiso de su país. ¿Por qué no Crimea? Y el razonamiento de Obama fue, no se puede comparar, porque en Kosovo hubo un referéndum. Hubo muchos observadores internacionales que se aseguraron de que fuera legítimo. Él entra en detalles sobre Crimea y cómo se llevó a cabo. Y al final, ya sabes, nunca hubo un referéndum en Kosovo. Pero mi punto es que ningún periodista podía señalarlo, como decir, espera un segundo, eso nunca ocurrió, porque entonces estarías respaldando la narrativa de Rusia, y eso no se puede hacer. Así que se convierte en la obligación moral de todo periodista occidental fingir que no ha oído eso, o fingir que sí hubo un referéndum en Kosovo. Y se ve lo mismo con la guerra de Ucrania. Cada vez que ocurre algo, y lo que dicen los rusos es cierto, pero no deja bien a Trump, a Estados Unidos o a la OTAN, simplemente se dice, bueno, sigamos con eso. Y con el tiempo, eso genera una especie de autoengaño. Pero iba a decir, con Marandi, que la idea de que esta ciudad ha caído, quiero decir, este es el problema con los think tanks y todo eso. Si puedes controlar la información que llega a los políticos, entonces realmente no necesitas controlar a los propios políticos, solo a las personas que les susurran al oído. Pero la pregunta siempre ¿es Trump quien manipula a su base cuando dice que la segunda ciudad más grande de Irán ha caído? ¿O es Trump quien está siendo manipulado por sus asesores? O, ya sabes, podría ser simplemente estupidez. Quiero decir, he visto a Trump en más de una ocasión afirmar que Maduro ha matado a millones de personas. Es todo un logro para un país del tamaño de Venezuela, pero resulta desconcertante. Me ofende porque deberíamos ser nosotros quienes matáramos más, y los iraníes son los más malvados de todos. Así que es ofensivo para nosotros, para Maduro, obtener el mayor número de asesinatos en el sistema de clasificación de Estados Unidos. No, tienes toda la razón. En el caso de Irán, es peor que Rusia o China. ¿Por qué? Porque Irán apoya a Palestina. Ese ha sido el problema desde el principio, durante casi 5 décadas. Irán ha hecho sacrificios por el pueblo palestino, y lo ha estado haciendo durante décadas. A pesar de que Qatar y otros, esas dictaduras ricas en petróleo y gas, han promovido el sectarismo e intentado crear odio hacia Irán a lo largo de los años, y mientras Occidente siempre ha estado demonizando a Irán, la gente ahora está viendo la verdad. ¿Y qué dice esto, Glenn? ¿Qué dice sobre Irán después de todas estas sanciones económicas, después de todo este antagonismo con este imperio de medios persas antiiraníes en Occidente y con estos alborotadores financiados por Occidente y las agencias de inteligencia occidentales colaborando con ellos? Porque no es el Mossad quien trabaja con ellos, es la CIA, el MI6, la inteligencia francesa. Todos están compinchados. Las embajadas occidentales en Teherán y en nuestros países vecinos, todos están metidos en ello. Pero ¿qué dice esto de la República Islámica de Irán? Que a pesar de todo eso, si piden a la gente que salga a las calles, se vean multitudes de personas saliendo en tales números. ¿Qué país puede hacer eso? ¿Puede Francia hacer eso? ¿Puede Macron hacer eso? ¿Puede el primer ministro británico hacer eso? ¿Puede el canciller de Alemania hacer eso? Eso demuestra un alto grado de legitimidad. Pero en Occidente no quieren aceptar a Irán como legítimo, porque eso destruye toda su noción de supremacismo, que son superiores al resto de nosotros, que tienen privilegios y derechos especiales, que son más civilizados que los demás. Por supuesto, esa narrativa se está desmoronando, porque hemos visto el genocidio que ocurre en Gaza, y no hay diferencia entre Trump y AOC. Ayer AOC publicó un tweet diciendo que deberíamos apoyar al pueblo de Irán.
that we should support the people of Iran. In other words, what? Intervention? More sanctions? The En sanctions otras are all targeted palabras, at ordinary ¿qué? people. We know that. So the ¿Intervención? United States ¿Más is already at sanciones? war with women. Las sanciones van dirigidas a la gente What común, is AOC eso lo saying? sabemos. She's Así que Estados Unidos ya está en guerra con las mujeres y los niños en Irán. Pero ¿qué está diciendo AOC? Está intentando empujar a Trump hacia la guerra. Esto es un partido único, no hay diferencia entre ninguno de ellos. Tal vez en algunos temas de aborto o tal vez en materia de impuestos, pero cuando se trata del imperio, todos son iguales. AOC es una de las líderes del Partido Demócrata y se supone que es progresista, y muchos de los progresistas que tú y yo conocemos y respetamos la apoyaron. Y esto es lo que está diciendo ahora. Supported her. And this is what she's saying now. So the Uniparty Así que el Partido Único básicamente existe para preservar el imperio. Pero el imperio se está desmoronando. Y al final del día, esta gente no pensará en ello, pero otros deberían hacerlo. ¿Cómo es posible que hoy lunes, tantos millones de personas en Irán salieran a las calles para decir apoyamos al Estado, apoyamos la Constitución, apoyamos al Ayatollah Jamenei y apoyamos las políticas de Irán? Condenamos a Estados Unidos, al régimen israelí y a Occidente, quienes apoyan a los alborotadores. ¿Qué dice eso sobre Irán? ¿Y qué dice sobre los regímenes occidentales, los medios de comunicación y las narrativas de los grupos de expertos sobre Irán? Regime and media and think tank narratives about Iran. Och de kjaugas into it with him fight Terry Thadahalper, atacar un país normalt no es nowhere genuine. Gracias. I mean, about open societies. The first day of the protest. Quiero decir sobre las sociedades abiertas. El primer día de las protestas no hubo violencia, no hubo. Pero en el Reino Unido, si alguien sostiene una pancarta, si una mujer judía de 85 años sostiene una pancarta que dice estoy en contra del genocidio, va a la cárcel. En Berlín, golpean a la gente solo por llevar un kufiyya, símbolo del pueblo palestino. En Irán, la policía solo intervino después de que las cosas se volvieran violentas, después de que empezaran a asesinar a agentes de policía. Y tenemos grabaciones de eso, muchas grabaciones. Quemaron a 2 jóvenes en una mezquita, los atraparon dentro y empezaron a lanzar cócteles Molotov quemándolos vivos, o aquella enfermera. Así que Occidente no está en posición de hablar de sociedad abierta. La sociedad iraní es mucho más abierta que la occidental. En Occidente están llevando a cabo un genocidio. En Irán se oponen al genocidio. En Occidente arrestan a la gente por oponerse a prácticas genocidas. En Palestina ni siquiera se trata de su propio país. Ya sabes, lo que han hecho con los estudiantes universitarios en Estados Unidos, la lista sigue. Quiero decir, la fachada, la pretensión de que eran una sociedad libre y abierta, todo eso ha desaparecido. Nadie lo cree. Los medios occidentales han mirado hacia otro lado mientras el genocidio continuaba, fingiendo que los disturbios en Irán eran pacíficos y que millones de personas los apoyaban. Ahora, cuando tenemos a millones de personas en las calles de Teherán diciendo no a Occidente, vuelven a mirar hacia otro lado. Eso no es una sociedad libre. Eso no es una sociedad democrática. Eso no es una prensa libre. Eso es solo una fachada. En cuanto a lo que dijiste sobre AOC, me recordó una declaración del primer presidente de Tanzania. Dijo que Estados Unidos también es un estado de partido único, pero que con la típica extravagancia estadounidense, tienen 2. Me pareció una cita interesante. Mi última pregunta, sin embargo, es hacia dónde podría dirigirse esto, porque como sabemos por todos los casos anteriores similares de intentos de desestabilizar un país, el objetivo aquí no es, evidentemente, tan altruista como sugiere la retórica. Hemos oído desde Israel y algunas voces en Estados Unidos que esto podría estar sobre la mesa. De hecho, solo ayer, el senador estadounidense Lindsey Graham sugirió que podrían atacar Irán anoche o hoy. Así que eso es inminente, un ataque a Irán. Pero sí, bombardear Irán para ayudar a su pueblo. Esa es, al parecer, la retórica que estamos adoptando. ¿Qué probabilidad ves de que estalle una guerra ahora?
Well, that was what this whole thing was about from the beginning. Bueno, de eso se trataba todo esto desde el principio. Manipularon la moneda para crear descontento e inestabilidad. Y luego sus equipos altamente entrenados, muy bien entrenados, la policía ha estado diciendo que esto no se parece a nada que hayan visto antes. Sus equipos salieron y empezaron sistemáticamente a destruir propiedades y a matar gente. Así que todo esto tenía que ver con crear, no sé, inestabilidad en Irán, o al menos una narrativa de inestabilidad en Irán, digamos, lo que sería más preciso para legitimar ataques contra el país. Y por eso la CIA, el Mossad y otros están haciendo esto. Están intentando crear la justificación para la guerra, pero Irán está preparado para la guerra. Y después de las protestas que vimos hoy, la gente está con el Estado, igual que durante la guerra de los 12 días. Las personas que llevaron a cabo los disturbios no estaban con el pueblo durante la guerra de 12 días. Estaban en contra, estaban en el otro bando, una pequeña minoría. Pero después de hoy, si Estados Unidos ataca, esas serán las personas que se mantendrán firmes cuando Irán contraataque. Y es posible que Irán ataque primero si percibe algún tipo de amenaza inminente. Esa es una nueva política. Los iraníes han dicho que si se sienten amenazados, podrían lanzar un ataque antes que el otro bando. Como Trump ha amenazado a Irán y el régimen israelí ya ha llevado a cabo un ataque relámpago, Irán está hoy mucho más preparado para la guerra. Irónicamente, los últimos 10 días han terminado por fortalecer a Irán en lugar de debilitarlo. Ha hecho que la población se una y se enfurezca con esos alborotadores, esos terroristas, y los occidentales que están detrás de ellos, porque han causado tanta muerte, dolor y destrucción. Así que creo que el objetivo desde el primer día, empezando con la manipulación de la moneda, fue crear un entorno que justificara la guerra. Y eso es lo que haría Trump. Los estadounidenses bombardearían y matarían a decenas de miles, quizá a cientos de miles de iraníes, pensando que el mundo apoyaría a esos manifestantes. Pero en realidad lo que ocurrirá es que Irán contraatacará a los estadounidenses con tanta fuerza y en todos los frentes que hará caer la economía mundial y con ella la economía estadounidense. Algunas personas en Occidente dicen que eso no va a pasar. Bueno, ya lo veremos. Ya veremos. Las capacidades de Irán derrotaron a Israel. Cualquiera puede ir a ver lo que dijo Steve Bannon el día después del alto el fuego. Dijo que la verdadera historia es que Netanyahu y el régimen israelí estaban desesperados. Estaban siendo golpeados duramente y necesitaban el alto el fuego durante los últimos 3 o 4 días, lo que fuera. Hoy, Irán está mucho más preparado, pero lo más importante es que sus capacidades para golpear al régimen israelí son mucho mayores ahora que hace 7 meses. Pero eso es algo secundario. Las verdaderas capacidades de Irán no están dirigidas contra los israelíes, sino contra los estadounidenses, el Golfo Pérsico, el Océano Índico, el otro lado del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque durante 3 décadas los estadounidenses han estado diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. Así que Irán durante 3 décadas se ha estado preparando para una guerra con Estados Unidos. Irán tiene muchas bases subterráneas de drones y misiles de corto alcance, de medio alcance, que son mucho más fáciles de mover y lanzar que los de largo alcance, y además son mucho más numerosos. Por lo tanto, Irán puede devastar rápidamente cualquier objetivo que haya ahí fuera, muy rápidamente. Y si Estados Unidos quiere hacer la guerra a Irán, Irán no se va a contener. Los estadounidenses atacaron a Irán una vez, e Irán destruyó instalaciones clave de Estados Unidos en Doha con 6 misiles que alcanzaron la base. Los estadounidenses lo negaron al principio, si lo recuerdas, pero luego aparecieron las imágenes. Los estadounidenses quieren ir a la guerra. No va a ser así. Los iraníes van a ir con todo. El presidente del Parlamento lo dijo hoy,
y creo que también lo dijo ayer en el Parlamento. Así que ese creo era el objetivo. Y creo que eso es lo que quieren los sionistas y los neoconservadores. Pero en última instancia, si ocurre, destruirá las economías occidentales. No es algo que queramos, no es algo que quiera ninguna persona sensata. Pero los estados, Occidente, están en manos de los sionistas. Cuando AOC y Trump dicen lo mismo, hay una razón para ello, porque las personas que realmente tienen influencia y poder les están diciendo que digan lo mismo. También tengo la impresión de que si deciden iniciar otra guerra contra Irán, y cada vez parece más probable, esta vez se desarrollará de forma muy diferente. Pero, ¿realmente crees que Irán podría adelantarse? No, so, Glenn, just one thing. Iraq. If there's war in Solo una Iraq, cosa, Iran's allies Irak. in Iraq. Si hay una guerra con Irán, los aliados de Irán en Irak eliminarán a los estadounidenses. Y los partidarios de Irán en Azerbaiyán no se quedarán callados. Lo mismo ocurre en Yemen. Esta no es una guerra que los estadounidenses puedan ganar. No tienen ninguna posibilidad. Y este no es el Estados Unidos de hace 20 años. Y este Irán no es Irak. Irán ni siquiera es Vietnam. Así que, ya sabes, pero de nuevo a los sionistas no les importa porque anteponen a Israel. No les importan los intereses estadounidenses. Quieren la guerra porque está en el interés del régimen israelí. No les importan las consecuencias, cómo podría devastar Europa, Estados Unidos y el mundo entero. And how it could devastate Europe and the United States and the entire world. Bueno, profesor Marandi, gracias por tomarse el tiempo. Sabía que tenía que cruzar la ciudad para llegar al estudio, así que se lo agradezco, Moa. See, Glenn, when I say always a pleasure, Mira, Glenn, cuando digo que siempre es un placer, siempre un honor, te estoy diciendo la verdad. Quiero decir, solo conseguir que me dejen entrar en este edificio, hacer esta entrevista, usar internet, venir al programa, ya merece la pena. Qué gran programa tienes. Bueno, lo apreciamos de verdad. Gracias. Great job. Thank you.